Bueno, para esta sesión vamos a continuar con la profundización en el mapa de ecosistemas y quiero que nos vayamos con algo bien importante. Este mapa de ecosistemas es la síntesis de muchos elementos, ¿bien? Es muchas de las cosas que hemos estado hablando en clase, por eso me interesa. Bueno, para esta sesión vamos a continuar con la profundización en el mapa de ecosistemas y quiero que nos vayamos con algo bien importante. Este mapa de ecosistemas es la síntesis de muchos elementos, ¿bien? Es muchas de las cosas que hemos estado hablando en clase, por eso me interesa mucho que nos quede muy claro y dejar este rastro que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ya vimos en una sesión anterior cómo se puede entender el mapa de ecosistemas. Esto viene acompañado por un shape, por supuesto, están haciendo una actualización, pero este es uno de los mejores ejercicios que se ha hecho en Colombia que no es propio del 2017, claro, es un ejercicio que ha venido con el tiempo y se ha desarrollado a través de diferentes estudios, ¿no? Preliminares. Pero bueno, entonces iniciemos un poco. Este documento ustedes lo tienen, ¿cierto? Lo descargan, lo analizan y es muy básico, muy importante tenerlo claro para nosotros. De esto en el aula virtual van a tener una presentación resumen de esto, pero esta clase es muy importante para tener en cuenta cada elemento de esto. Entonces vamos a arrancar con unos elementos acá bien interesantes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me gustaría dejarles acá para que ustedes vean es cómo se entiende este mapa de ecosistemas, ¿listo? Entonces, este mapa de ecosistemas, vamos a abrirlo por acá. Vamos a abrirlo por acá, aunque yo creo que lo podemos ver mejor en un elemento que yo tengo acá, que igual está en la presentación, pero me voy a guiar por el documento para que ustedes también lo puedan ver, ¿listo? Para que ustedes puedan tener un seguimiento de este mapa. Entonces yo me voy a ir aquí donde dice identificación de ecosistémica. Acá hay algo elemento y es los antecedentes de mapeo y las bases conceptuales. Entonces me voy a parar aquí un momento. ¿M? Antes de arrancar con estos elementos que son los que componen el mapa de ecosistemas. Entonces voy a ir a la página 54. Listo, antecedentes de mapeo. Entonces quiero que vean, ustedes pueden leer esto, profundizar un poco más. Este mapa de ecosistemas realmente arranca desde 1963, vean, ¿sí? Desde 1963 se viene desarrollando estos mapas por otros científicos, biólogos, expedicionarios. Mucho antes también aquí tomamos unos elementos generales que se han planteado en el mundo para poder plantear estos ecosistemas. Por ejemplo, no los voy a mencionar todos, esto hace parte de lo que ustedes tienen que investigar y leer. Dice acá, se ha incluido el modelo bioclimático de sistemas. Thornway, Köppen, Holdridge, que es el que utilizamos acá en América, estos son modelos climáticos que se desarrollaron para el mundo y a partir de estos modelos climáticos empezaron a dividirse las regiones del mundo, ¿listo? Unas grandes regiones que tiene el mundo, que si no las vieron o no las han visto, por favor, búsquenla. Pero lo que quiere mostrar este pedazo es cómo desde 1963, por lo menos de manera local en Colombia, se empezó a plantear estos elementos. Entonces acá yo hago un ejercicio que me gusta mucho, me gusta explicar este elemento. Y es porque el mapa de ecosistemas tiene dos escalas, o sea, tiene dos elementos básicos y es muy importante tenerlos en cuenta. Por favor, léanse este documento, yo aquí les voy a hacer una explicación. ¿Listo? Lo primero que hay que tener en cuenta acá es que esto tiene un componente vertical. ¿Sí? ¿Vertical en qué sentido? Vertical en cómo se entienden las variables. ¿Listo? Y por otro lado tiene un elemento horizontal. ¿Listo? En las relaciones que se desarrollan en estos elementos. Entonces, veamos acá, por ejemplo, de manera muy rápida. ¿A qué hace referencia esta verticalidad? ¿M? Entonces, imagínense que yo tomo una porción de mi territorio, que es básicamente lo que ustedes han venido haciendo con su ejercicio, ¿cierto? Con su ejercicio de clase, con su ejercicio seleccionado. Y yo tomo una porción de mi territorio, en este caso, toman una cuenca, ¿no? Entonces hacen el ejercicio con una cuenca porque de manera natural, ojo, esta división de manera natural me ha permitido generar ordenamiento sobre los recursos, ordenamiento sobre el territorio, ¿sí? Y es una unidad
que nosotros volvimos administrativa cuando hablamos del POMCA, ojo, pero esto lo volvimos administrativo, pero realmente es una división que nos dimos cuenta que es natural. ¿M? En esta porción de tierra se presenta un régimen hidrológico específico, cuando llueve se forman unos elementos específicos, se forma un caudal específico, y con ellos se forman acá unos componentes muy específicos de estas cuencas. Por eso se habla mucho de cuencas y todavía se habla mucho de cuencas. ¿Listo? Acá, por ejemplo, estamos hablando del límite de los ecosistemas, ¿sí? Límite de los ecosistemas. Pero vámonos a este componente vertical, que me interesa mucho. Y es que en este componente vertical se tienen elementos que hemos venido hablando. Por ejemplo, elementos físicos. Entonces, menciona la roca basal, el agua subterránea, los suelos, el agua superficial que viene dado por estos fenómenos, que se relaciona mucho con el macroclima o con el clima. Con el topoclima, ¿a qué hago referencia con el topoclima? Recuerden que nosotros que estamos en una región montañosa, si los vientos y la humedad vienen de acá, seguramente aquí se me forman condiciones particulares, ¿cierto? Particulares de lluvia, por ejemplo, particulares de lluvia, mientras que en este pedazo pasa el viento y más bien se quedan regiones como secas. Entonces eso se refiere topoclima. Y antes de entrar aquí en lo biológico, fíjense que de estas condiciones específicas que se están viendo de manera vertical, como si yo las sumara en un SIG, ¿no? Como si esta fuera mi capa uno, si esta fuera mi capa uno, esta fuera mi capa 2, si lo queremos ver de esa manera, vamos a hacerlo mejor con un texto. Si esta fuera mi capa 2, ¿cierto? Si esta fuera mi capa uno, si esta fuera mi capa 3. Y así sucesivamente. Fíjense que yo puedo ir mezclando y esta que sea mi, cuatro, mi capa 4, esta puede ser mi capa 5. Y entonces yo voy generando acá una suma de elementos que me van generando unas condiciones físicas específicas de clima, de suelos, de propiedades de aguas subterráneas, de la roca madre de la que vienen, de la geomorfología. Ahorita vamos a hablar de geopedología, que es un concepto muy, muy utilizado en ecosistemas y de hecho utilizado en muchos elementos síntesis naturales. Ujú. Y esto que me genera una expresión, recuerden que yo siempre les hablo de una expresión que, de una expresión biológica. Entonces acá me hablan de biota, puede ser fauna también. ¿M? Entonces acá voy a poner fauna. Hay una expresión biológica que responde de manera muy correlacionada con los elementos físicos que tengo. Entonces, a eso se refiere esa verticalidad, ¿no? Lo que nosotros normalmente analizamos con son esos componentes físicos y esos componentes biológicos. Entonces, acá, por ejemplo, me habla forma del paisaje. ¿M? También nosotros nos adaptamos acá socialmente. Ocurren unas interacciones en este sistema, entonces si el clima es cálido, húmedo, con unas buenas propiedades de suelos, entonces voy a tener expresiones biológicas grandes, bosques grandes, con muchos estratos que van a permitirme desarrollar elementos biológicos más diversos, muchos insectos, muchas aves, muchas plantas menores, ¿listo? Pero entonces nos vamos ahora al componente de verticalidad, y es que esto no se queda quieto, ¿no? Si yo lo puedo ver en este cubito, pero esto no se queda quieto, esto se mueve muchísimo. Entonces, cuando se cumplen estos componentes verticales, entonces ahora vamos a verlos desde el punto de vista horizontal. Y es decir, cada uno de estos ecosistemas, por ejemplo, acá voy a enumerarlos. Fíjense que este uno, donde voy a poner el uno, está en la parte alta, miren. Voy a poner acá también un uno, ¿sí? Este está un poquito más abajo, parte media. Si yo estuviera viendo esto como una unidad hidrográfica. ¿M? Y este se encuentra más abajo de esa unidad hidrográfica, por decirlo así, de esa cuenca. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me permite? Esto me permite ver que hay unas relaciones entre estos cambios. Es decir, por ejemplo, si yo voy a llamar al uno páramo, ¿sí? En esta región que tengo un ecosistema específico, ¿sí? Están sucediendo elementos, por ejemplo, de alta regulación hídrica, que tengo muchos elementos de precipitación fuertes, los suelos son pocos, más bien bajos, la vegetación también tiende a ser baja, hace mucho frío, si fuera la cuenca alta. Esta que puede ser mi cuenca baja, voy a agrandarla por acá, perdón, mi cuenca media, ¿sí? Esta que podría ser mi unidad y mi cuenca media, mi ecosistema cambia, entonces voy a tener un ecosistema alto andino a montano,
a montano bajo, a de montaña, en donde ya tengo una vegetación más alta, ¿sí? Tengo unos mejores suelos, condición de la erosión que se produce en la parte alta, una sedimentación que se produce en la parte media. Tengo mayor biodiversidad, seguramente aquí ya voy a tener fauna más grande, sí, va a tener una fauna más grande. Y finalmente tengo un ecosistema basal, bien abajo, por ejemplo. ¿M? Pero este ecosistema basal que tiene árboles también más grandes, que tiene fauna más desarrollada, ¿cierto? Que tiene unos suelos, ojo, tiene unos suelos más profundos que estos tienen unos suelos medios, y estos tienen unos suelos más insípidos acá, ¿sí? Más corticos. Entonces mi vegetación es más grande, aquí tengo una vegetación media, aquí tengo una vegetación más alta, con suelos más profundos, más húmedos, seguramente más nutritivos o menos nutritivos que pueden venir. Entonces, ¿de qué dependen? Esta horizontalidad, ¿de qué depende? Miren, estos suelos y estas condiciones se formaron de esta relación que se formó desde mi ecosistema alto, mi ecosistema bajo y mi ecosistema medio. ¿Sí? Entonces, esta horizontalidad quiere decir, ojo, nosotros estamos viendo muchos de estos sistemas verticales en una condición específica, buscamos las propiedades en el área, su clima, pero pueden depender, si yo estoy viendo, por ejemplo, esta zona de aquí abajo, pueden venir dependiendo de relaciones más arriba. Entonces, recuerden lo que vimos en las primeras clases de conceptualización. Voy a hacerlo por acá en un diagrama muy sencillo. ¿Qué nos dice la ecología? Ojo, puede que yo esté estudiando un ecosistema, ¿sí? O un bioma, o una población, o una comunidad. ¿Y qué nos recomienda? Usted está estudiando este sistema, permítame, este sistema, ¿sí? Entonces, nunca se les olvide mirar más arriba y tampoco se les olvide mirar más abajo. Entonces, lo mismo con la horizontalidad. Ey, de pronto mi ecosistema viene de algo que está más arriba, ¿sí? Depende de algo que está pasando acá, o depende de varios elementos como este de acá, por ejemplo, depende de dos, tres elementos, y por eso tengo esta formación, y aquí hay unas relaciones de horizontalidad. ¿Listo? Entonces siempre piensen en que además de tener estos componentes de la jerarquía ecológica, ¿m? También puedo tener mis componentes de verticalidad, que de hecho son los más fáciles de ver, pero también tengo un componente de horizontalidad, o llamémoslo de interacción entre ecosistemas, entre elementos, entre un cambio de clima, ¿sí? Que se comporta de manera horizontal. Y recuerden lo que yo les hablaba, el clima y muchas de las condiciones no son cambiantes básicamente, que yo diga, uy, aquí se acabó el páramo porque aquí dejó de hacer frío, inmediatamente di un paso al siguiente paso, al siguiente piso térmico más bajo. No, ojo, esto es un gradiente, ¿no? Y al ser un gradiente, entonces acá puedo formar elementos intermedios, ¿sí? Que son muy ricos porque están, por ejemplo, entre la zona baja y la zona media, si yo estuviera aquí hablando de clima. Entonces, nunca se les olvide esto para hacer análisis, esto sirve para hacer contexto. Entonces, bajo esta conceptualidad, esta conceptualización, nace el mapa de ecosistemas, ¿listo? Este mapa de ecosistemas hay que mencionarlo, ¿listo? Hay que mencionarlo, es muy importante. Entonces, tiene unos ecosistemas que son terrestres, ¿m? Y va a tener unos ecosistemas que son acuáticos. Nosotros en este momento nos vamos a concentrar en los ecosistemas terrestres, ¿sí? No quiere decir que los acuáticos no nos importen o no podamos trabajar en ellos también. Pero los ecosistemas terrestres son los que más nosotros vemos, manejamos y quiero que aprendamos a conceptualizar. Si aprendamos a conceptualizar estos ecosistemas terrestres, por supuesto vamos a poder conceptualizar estos acuáticos. ¿Listo? Además porque es más fácil entender estos terrestres. Entonces mucho ojo con eso. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a encontrar casi siempre en el shape o espacialmente, de manera espacial. ¿Listo? Vamos a anotarlo acá de manera espacial. ¿En qué? En ese mapa, sí, en este mapa de ecosistemas de Colombia. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en el shape. Bajo esta conceptualización teórica fue que se armó todo. Claro, la mayoría de ustedes la van a ver en este sentido, de la verticalidad. Pero en la horizontalidad también vamos a ver un elemento muy importante y es una variable que vamos a tocar el día de hoy más adelante. Vamos a tocar más bien
de manera pues más rápida, pero quiero que lo tengan en cuenta y es como la diversidad, o sea, la cantidad de especies, también están en un gradiente que puede cambiar de manera horizontal, ¿sí? Entre, por ejemplo, el páramo, la zona media y la zona alta expresada en sus elementos biológicos. Sí, entonces, ese cambio también permite generar aquí unos cambios en función del cambio de especies, que son un reflejo, recuerden, que son una expresión, muchas de ellas de condiciones físicas específicas. ¿Listo? Entonces, dejándolo ahí, entonces vamos ahora sí a continuar. Después de haber visto esta base conceptual de cómo se formó el mapa de ecosistemas de Colombia, que por la organización del documento lo muestran en la primera parte del capítulo 2. ¿M? Pero el día de hoy nos vamos a centrar en el capítulo 1. ¿Listo? Ese capítulo 1 que quiero que veamos. Entonces vamos a arrancar con la información base, que es la que ustedes encuentran y quiero que tengan como base en el shape de ecosistemas. Entonces la información base para la elaboración del mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia. Entonces vamos a arrancar y vamos a hacer un resumen de aquí para abajo y vamos a ir mirándolo de manera espacial. Listo, entonces ustedes exploran esto, aunque yo creo que ya lo han explorado bien. Entonces en esta información base para la elaboración mapa de ecosistemas. Entonces acá hay algo bien interesante. Vienen las capas estructurales del mapa de ecosistemas de Colombia. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? ¿Listo? Entonces nos vamos a encontrar un concepto de clima, que lo vamos a ver ahorita con la clasificación de Caldas-Lang. Un concepto de geopedología que reúne en su entorno, en su conceptualización interna, dos elementos básicos de la geomorfología y de los suelos. ¿Listo? Aquí tenemos implícitos los suelos. Por supuesto, la cobertura de la Tierra bajo el concepto de Corinne Lancover y la organización de la cobertura Lancover, que nos habla de la fisionomía de la cobertura vegetal. Un elemento importantísimo que se agregó en este mapa, ¿sí? Que lo vamos a ver ahorita. Y voy a explicárselos muy rápido porque esto es todo una modelización de poblaciones interna muy fuerte, pero que es algo que se incorporó súper novedoso, muy novedoso en este mapa. Un concepto de regionalización biogeográfica. ¿Qué es la regionalización? Cartografiarlo, o sea, poder volver esto un mapa, poder esto espacial, poder volverlo tangible, ¿sí? Esto es la regionalización. Y por supuesto unos paisajes marinos, ¿sí? Porque estos paisajes marinos difieren mucho de la geomorfología que yo estoy manejando acá, porque estos paisajes marinos me orientan hacia la diversidad y hacia la biodiversidad de mis mares, ¿listo? Un concepto que quiero que tengan claro, pero pues esto hace parte de otras áreas de ciencia, pero son muy parecidos, como cuando hablábamos, que yo les pregunté a ustedes, ¿por qué el mar Caribe es más caliente y porque el Océano Pacífico, porque allá arriba en el Caribe es más caliente y porque el Atlántico a la izquierda o el Pacífico en nuestro país es más frío, ¿sí? Y simplemente es una conceptualización de profundidad, ¿sí? Esto también tiene que ver mucho con estos paisajes marinos, la geomorfología marina. ¿Listo? Entonces, ojo con estos cinco elementos básicos. Entonces arranquemos con la clasificación de Caldas-Lang. Entonces, ¿qué nos dice Caldas-Lang? ¿Sí? Entonces vamos a verlo acá. Porque estos elementos, ¿sí? Vamos a verlo acá. ¿Qué nos decía Caldas? Es lo primero que tenemos que ver, ¿sí? ¿Y quién era Caldas? Entonces quiero que lean el documento, profundicen bien en el documento, lean quién era Caldas y quién era Lang y qué fue lo que mezclaron, pues lo que que es lo que les voy a mostrar acá. ¿M? Entonces, la clasificación de Caldas-Lang está dada por estos dos elementos, pero bajemos acá primero. Entonces, ¿qué nos dice la clasificación de Caldas? La Caldas hizo una clasificación en función de los rangos altitudinales. Solo con eso. ¿Listo? Entonces él dijo, vea, si va a ser 800 metros sobre el nivel del mar, póngale a eso cálido. Si va de 800 a 1800 templado, si es de 1800 a 1800 frío, muy frío, extremadamente frío y nival. Y da unos rangos de temperatura. Entonces, rango de temperatura en grados Celsius. Entonces, cálido mayor a 24. Una gran porción de nuestro territorio está mayor a 24. Templado de 800 a 1800, de 18 a 24 grados centígrados.
Entonces, ojo que en muchos elementos que hacemos nosotros, o como lo podemos estudiar, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo un rango de estos, si no he hecho un análisis climático, ¿sí? ¿Que es un análisis climático? Ver una estación, mirar su temperatura, mirar cuál es el promedio. Entonces voy a coger el rango medio, ¿listo? Entonces de 18 a 24, entonces 18, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces más o menos van a ser 20 grados centígrados. Aquí 20. Y tomo este valor. ¿Listo? Lo busco y entonces esto me va a alumbrar un valor templado. Pero yo a ustedes les he hablado de algo bien importante que pasa en nuestro país, ¿cierto? Y es la incorporación de elementos de precipitación, ¿sí? Porque es que nosotros cambiamos muchísimo de un lado a otro. Es decir, por ejemplo, en un lado de la cordillera, ¿sí? Entonces voy a hacer aquí un dibujo muy conceptual, pero que lo tengan acá más o menos claro. Entonces, miren, si esta es nuestra cordillera oriental, bien, pues acá tengo mi cordillera oriental. Cuando vienen vientos alisios, aquí tengo zonas altamente propensas a la precipitación, ¿sí? Ay, vamos a borrar esto porque esto no es una R. Creo que este es el de borrar. Sí, este es el de borrar. Listo. Propensos a la precipitación. ¿M? Entonces aquí tengo zonas muy húmedas, elementos donde la precipitación es un factor importante. Pero ojo, ojo, ¿qué pasaba acá? Tenemos la misma altitud. Miren, aquí tenemos el mismo rango de altitud. Entonces puede que yo estuviera, por ejemplo, en una zona templada de 800 a 1800. ¿M? Pero al otro lado de este elemento, pasaban mis vientos secos y esto generaba más bien un ambiente seco, más que húmedo, ¿sí? Acá muy, muy húmedo o con altas precipitaciones y aquí seco, pero la temperatura es la misma. Es decir, yo tengo acá una zona con 18 a 24 grados centígrados donde llueve y al otro lado de mi cordillera también tengo una zona de 18 a 24 grados centígrados. Entonces me quedaba corto en la explicación de decir que esto era templado. Entonces esto va a ser templado con precipitación y esto va a ser templado sin precipitación, sobre todo por el efecto que hacen las cordilleras en nuestro país. Entonces de aquí viene la clasificación de Lanka. Entonces Lank, ¿qué me decía a mí o qué me dice a mí? Vea, yo me voy a inventar un factor. ¿Y el factor en qué está dado? ¿Sí? Mi factor está dado en que usted va a tomar la precipitación y la temperatura del área y la va a dividir. ¿Listo? Y con base en lo que le dé esa división, yo le voy a dar estos rangos altitudinales. Entonces yo le voy a decir, vea, si usted va a estar entre la provincia de humedad, entonces, ojo con este concepto, ¿no? Que yo les hablé mucho de este concepto. Nosotros casi no lo utilizamos, o sea, lo metemos sin saber, pero miren que lo que pasa es que la humedad para nosotros es supremamente importante en la formación de ecosistemas específicos. Entonces, en esta clasificación de Lankel dijo, vea, con base en la división entre la precipitación y la temperatura, ¿m? eh, usted va a tener 6 provincias. Entonces, si le da un valor de 0 a 20, eso es desértico. Puede que esté a la misma altitud, pero eso es desértico. Si de 20,1 a 40, eso es árido, semiárido, semihúmedo, húmedo, superhúmedo. Si es mayor a 60, tenga la seguridad que eso es superhúmedo. Y le voy a dar un símbolo, ¿sí? Entonces, desértico, árido, semiárido, semihúmedo, húmedo, superhúmedo. Con base en esta mezcla de elementos, entonces yo aquí estoy determinando la humedad, que es un factor muy importante. ¿No? Ahora sí lo voy a relacionar, que creo que está aquí abajo, miren. ¿No? Entonces él me dice, ahí vea, yo formé 20 climas. Entonces ahora tengo un clima cálido árido, tengo un cálido desértico, tengo un cálido húmedo, un semiárido, cálido semiárido, semihúmedo, superhúmedo. Sí, esto es muy diferente porque ya estoy expresando de una manera más compleja eso que me pasa en una zona con cordilleras, que es la que nosotros tenemos. Entonces podemos explicar, ¿m? Podemos explicar esa variabilidad que es tan alta. Es que nosotros en nuestro país todo es biodiverso, todo es megadiverso, y eso hay que tenerlo pues muy claro. ¿Listo? Entonces, hasta en la formación y condiciones de clima. Entonces, fíjense que es las condiciones que ustedes van a encontrar acá.
esta clasificación de Caldas-Lang. Entonces, este esquema a mí me gusta mucho. Y le dice, mire, esa variable importante que vimos arriba, que la llamamos clima, o que se llama clima, entonces tiene elementos climáticos y factores climáticos. Entonces los factores climáticos vienen por elementos geográficos, que es la altitud, que básicamente es lo que nos dijo Caldas. Es decir, en función de la altitud, yo le voy a dar una temperatura, que de hecho es lo que pasa en Colombia, por eso bajamos a Melgar y ya está haciendo calorcito. ¿Listo? Y eso es un factor climático. Y lo otro son los elementos climáticos, ¿sí? Porque esos elementos climáticos vienen dados uno por una variable independiente, ella es totalmente independiente, pero que además se refleja, ¿sí? Se refleja como fenómenos meteorológicos, que puede ser la precipitación, ¿sí? O un chubasco, o una granizada, eso es un elemento meteorológico. Y que si yo relaciono esa precipitación con esa temperatura, que son elementos que yo mido del clima, y hago ese factor de Lang, ¿no? Entonces acá es donde entra el factor de Lang. Uy, me quedo en minúsculas. Borremos eso. Este borrador me gusta. Entonces, bueno, borremos esto. Entonces, el factor, ahora sí, de Lang. ¿M? Que es dividir la precipitación entre la temperatura. Y con ello, entonces voy a hallar. Aquí lo mezclan un poquito diferente. Entonces, de Caldas, que es lo que tengo acá a la derecha, entonces voy a tener mis clasificaciones de temperatura. Y con Lang, que es este que está a la derecha, voy a tener mis provincias de humedad. Y los voy a mezclar. ¿Listo? Cuando yo los mezclo es cuando encontré la tablita de abajo. ¿Está? De clima, que realmente es el concepto que tiene humedad y que entra entre nuestro mapa de ecosistemas. Entonces, miremoslo por acá. Yo le voy a abrir la tabla de atributos. Esta tabla de atributos se demora un poco en abrir, ya que es bien compleja. Tiene bastantes datos. Entonces se va a demorar un poco en abrir. Aquí está pensando. Pero después de que abra en QGIS, por ejemplo, la voy a acoplar acá en la parte inferior, como también lo hace ArcGIS. ArcGIS también ya la saca por defecto en la parte inferior. Miren acá. Aquí está abriendo todavía esa, esta capa, pues, esta tabla de atributos. Bueno, dejémosla ahí mientras termina de abrir. Yo sigo acá bajando. Para entrar al concepto de geopedología. Ese concepto de geopedología me gusta muchísimo, así como el clima, pero geopedología me parece muy, muy, muy interesante, porque es la relación final de varios conceptos. Entonces ustedes, por ejemplo, van a encontrar aquí autores muy importantes. Dice Zink 2012, que es un geomorfólogo orientado a suelos. Un holandés que vino a Colombia, que se dedicó a hacer geomorfología en Colombia por la megadiversidad de geoformas. Imagínense, nosotros hablamos de megadiversidad hasta de geoformas, ¿listo? Y de cómo la geomorfología va orientada a la formación de suelos. Este es el mapa final, ¿m? Que tenemos acá. Pero entonces yo quiero bajar aquí, a a estos esquemas, antes de pasar a las tablas. ¿Listo? Entonces me va a parar en el primer esquema, que me va a ayudar a conceptualizar esos ambientes edafogenéticos. Bueno, yo quería hablarles de la geopodología, pensé que tenía otro esquema acá, pero bueno, estos son los esquemas más sencillos. Ese esquema lo armo de acá. Entonces, este esquema que me está hablando el mapa de ecosistemas, ¿m? Es la mezcla de dos elementos básicos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la geomorfología. Ojo, por un lado tenemos el concepto de geomorfología, ¿sí? Y por el otro tenemos el concepto de pedología, ¿sí? Que es el estudio de los suelos. Entonces, el primero geoformas y después los suelos. Pero definitivamente en, me voy a apoyar en, yo tengo por acá, listo, yo tengo por acá
el análisis de, entonces yo tengo acá, miren, que vamos a este tema. Esta es la conceptualización que ya les hice, miren la relación horizontal y la relación vertical. Esta es la relación de ecosistemas, pero la vamos a ver de últimas. Estos son nuestros factores, pues, eh, formadores del clima. Yo acá les dejo el factor de Lang. Pero yo acá les hice una conceptualización, que es la presentación que ustedes tienen, ¿sí? Aquí les muestro el mapa de clima, en donde van a encontrar el campo clima, que ya lo vamos a ver, que es lo que estamos hablando en QGIS. Ya me devuelvo. Y este concepto de geopedología. Entonces, prefiero mostrárselo porque esto es un ejercicio que ya hice y que ustedes van a encontrar en, lo van a encontrar en esta presentación, ¿listo? Que es un resumen, que es un masticadito de esto que dice aquí geopedología, pero una presentación. Entonces, devolvámonos un momento al clima. Aquí ya me abrió la tabla de atributos, yo la voy a acoplar. Listo, la voy a acoplar aquí abajo. Listo. Entonces, nosotros estamos acá hablando tipo de ecosistemas, grado de transformación, gran bioma, bioma preliminar, bioma del Instituto Alexander von Humboldt, todo eso lo vimos, ¿no? Ecosistemas sintéticos, ecosistema general, unidad sintética, que es la que mayor información tiene. Si ustedes, subsistema, ambiente de transformación, origen, tipo de agua. Entonces, por ejemplo, origen, tipo de agua. Estos elementos que ustedes empiezan a ver aquí no aplican porque solo aplican elementos en condiciones de ecosistemas marinos. ¿Listo? Por eso es que no aplica acá. Si ustedes lo miran más abajo van a tener elementos. Pero esta capa está subdividida en más elementos, que es lo que quiero que miren. Miren, aquí están los ecosistemas y cómo se formaron. Pero uno de los elementos que formó estos campos, perdón, estos campos, por ejemplo, la unidad sintética que en su interior trae coberturas, geología, perdón, geomorfología, suelos, una explicación que esas unidades sintéticas tienen hartísimas cosas, ¿sí? Sí, esa es la unidad sintética. Más adelante ustedes van a encontrar como la subdivisión de esos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para yo armar esa unidad sintética tuve que tomar el clima. Acá está el clima. Que si yo voy acá rápidamente, voy a propiedades, simbología, le voy a dar categorizado y voy a buscar más abajo clima. Colores aleatorios, le voy a dar clasificar. Entonces nos vamos a dar cuenta que él sacó todos sus climas. Entonces miren la temperatura que nos da Caldas con las condiciones de humedad que nos da Lanca. Entonces lo voy a aplicar, aceptar. Bueno, voy a hacer aquí una jugada para que no se vean tantas lineecitas. Listo, entonces voy a quitarle a este elemento, perdón, el color de la marca, entonces no línea, aceptar y aceptar. ¿Listo? Entonces la deja un poco más tenue, entonces se ve mejor. Entonces fíjense que el patrón que yo les venía contando, claro, si yo estoy acá en el centro donde tengo mi curso, recuerden que este es el Valle del Magdalena, aquí dice Girardot, tal, que aquí tengo un clima cálido semiárido, ¿m? Que cambia cada cálido semihúmedo, vean qué interesante. Pero realmente el mayor cambio y el mayor régimen para que ustedes lo tengan de cómo se conforma, cómo que se comporta esto biogeográficamente es, fíjense que hacia la montaña, cordillera oriental, hay un montón de climas que van cambiando en función de la montaña, en función de cómo están las precipitaciones, y por eso utilizamos Caldanlac y sus variaciones de humedad. Y lo mismo hacia la cordillera central, ¿sí? Cuando llegan a grandes superficies, como por ejemplo acá llega el páramo, ¿sí? Perdón, aquí ya atravesó la montaña, entonces llegó de nuevo al valle, ¿sí? Esto es zona plana, esto es la zona de la Orinoquía. Entonces cálido semihúmedo, aquí cálido húmedo, miren toda esta parte de la cordillera oriental que es cálido húmedo, vegetación, Villavicencio, todos estos elementos. Miren, aquí está Villavicencio. Y lo mismo cuando yo paso al otro lado, al Chocó, entonces se me forma una versión en la parte baja después de pasar la montaña. Miren cómo las montañas forman gradientes y transformaciones muy interesantes entre la temperatura y la humedad. Aquí también, la cordillera central entre la temperatura y la humedad. Cuando llega al otro lado del Chocó, que me dice, vea, esto es cálido, súper húmedo. Y esto es cálido semihúmedo y esto es cálido húmedo.
Muy interesante, ¿no? Entonces aquí se pone homogéneo, aquí se pone homogéneo, pero la variabilidad de nuestras montañas genera unos cambios climáticos muy fuertes. Entonces, dejémoslo ahí para que ustedes lo analicen en sus áreas. Bien. Entonces estamos en el concepto de geopedología. Entonces yo armo esto para que ustedes tengan un poquito más de contexto de este concepto de geopedología que tiende a ser más bien em, a veces un poco complicado de entender, de masticar, ¿listo? Entonces me gusta este concepto de geopedología, ¿sí? Porque reúne en su interior varios elementos. Entonces el primero, un elemento de paisaje, un elemento de relieve y un elemento de ambiente edafogenético que además se habla muchísimo, mucho, mucho, mucho de este elemento edafogenético. Entonces veamos qué es el paisaje. El paisaje es, yo voy a tomar mi país de manera general y voy a empezar a estudiarlo de lo general a lo pequeño, ¿sí? Entonces este paisaje es un paisaje geomorfológico. Ojo, un paisaje geomorfológico. Por eso lo tengo aquí enmarcado, miren. Chan, chan. ¿No? Entonces esto es un paisaje geomorfológico, ya vamos a ver. Y voy a tomar el relieve como ese elemento dentro de mi paisaje. Esto está acá inmerso, mi relieve aquí adentro. Y, no es y este relieve me va a dar las geoformas puntuales a una escala más media, ¿sí? Como unas propiedades específicas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este concepto de geomorfología y la formación de la geomorfología, como por ejemplo un valle, como por ejemplo un abanico aluvial, que es el que vimos en Ibagué, por ejemplo, en la sesión pasada, ¿sí? Entonces tienen diferentes formaciones, van a desarrollar formaciones diferentes de suelos y el clima los va a ir transformando también de manera diferente. ¿Listo? Después ellos mezclan los suelos. Dicen, vamos a meterle los suelos a este concepto de geopedología. ¿Y cómo le van a meter los suelos? ¿Sí? A través del ambiente edafogenético. ¿Sí? ¿Qué es el ambiente edafogenético? Esas propiedades de donde viene el suelo y de donde él nace. Entonces, la génesis de los suelos y esas propiedades que va adquiriendo. Cuando uno estudia suelos, ¿sí? Yo sé que ustedes ya vieron suelos. Cuando uno estudia suelos, los suelos es otro de esos elementos síntesis como la ecología, pero muy aplicado ya a, no tiene tantas escalas, sino lo puedo ver un poco más aplicado. ¿Por qué? Porque la formación del suelo tiene que ver con el clima, tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con lo geológico desde el punto de vista de las propiedades que tiene esa roca material parental, el relieve, si es montañoso, si es más plano, si es más bajo, y el tiempo de formación. ¿Listo? Entonces esto también tiene unas escalas. Los suelos tienen un tiempo medio de formación, la geomorfología un tiempo más largo. O sea, en las estructuras del marco geográfico del paisaje, por ejemplo, está el paisaje de montaña. ¿Cuánto se demoró en formarse una montaña? Claro, dentro de la montaña, este paisaje de montaña, encuentras unos elementos de relieve, que ya los vamos a ver, unos elementos estructurales, ¿sí? Unas laderas, unos cortes. Entonces, todo eso es lo que me conforma la geopedología, ¿sí? Que yo lo puedo ver de una manera vertical, ¿sí? Entonces, tengo un paisaje, tengo un relieve, tengo unos suelos, y de estos suelos tengo un ambiente edafogenético, ¿listo? Y descripción ambiental de esos ambientes edafogenéticos. Así es como lo venimos haciendo. Entonces, quiero que tengan eso claro. Aquí hay dos variables en la geopedología, la geomorfología y los suelos. Entonces, eso me dice, vea, en la geomorfología entonces voy a tener paisaje. Entonces, rápidamente, veámoslo acá, para no demorarnos tanto. Mírenlo acá, paisaje. ¿Sí? Son las grandes unidades a nivel regional. Entonces yo vengo aquí a clima y voy a aprender el paisaje. Borrar todo, clasificar. ¿Listo? Entonces acá se demora un poquito. Listo, clasificar. Aceptar. ¿Listo? Entonces este va a ser mucho más genérico, ¿no? Que esa variabilidad en los climas. Entonces esta es una geoformas más básica. Entonces, más regionales. Entonces vean, tengo una montaña, por supuesto, vea, todo esto es montaña. Todo esto es montaña, todo esto es montaña. Tengo un piedemonte, sí, los piedemontes están metidos por acá, miren el valle. Esto es Ibagué, y este es el abanico de Ibagué, esto es Bogotá, ¿listo? Esto es Villavicencio y esta región que baja es el piedemonte, lo que llamamos el piedemonte llanero, ¿listo?
Planicies y aluviales, que son planicies aluviales formadas por agua, planicies aluviales, misceláneos rocosos. Entonces vean que tengo grandes formaciones, ¿listo? Un lomerío, que es una de los elementos que más formaciones tienen acá. Y dentro de este paisaje se me forman los elementos más pequeños que es el relieve, ¿sí? Estos relieves están contenidos dentro del paisaje, ¿sí? Que son las geoformas que nosotros encontramos más bien en un plano de inundación, aplanamientos. Entonces prendámoslo acá y hagamos esa clasificación rápida. Entonces ahora miremos el relieve. El relieve. Ah, un poquito más abajo. Relieve. Borrar, clasificar. Esto tiene ya muchas más unidades. ¿Mm? Entonces démosle aquí a aceptar de una. Entonces, fíjese, esto tiene más, un detalle muchísimo más grande. ¿Sí? Se forman muchísimo más unidades. Entonces no pierdan acá Girardot, por ejemplo. Entonces, ¿qué me dice acá? Vamos a ver acá. Vamos a expandir acá. Entonces, por ejemplo, tengo abanicos. Abanicos de glacis, abanicos recientes, abanicos subrecientes y abanicos. ¿Sí? Entonces, si estuviéramos en una clase de geomorfología, yo les diría, vean, tenemos un abanico, que este es un abanico aluvial, básicamente por formación y escorrentía de grandes flujos de agua o avenidas torrenciales esta es la formación rocosa del Parque de los Nevados, aquí este es el Nevado del Ruiz. ¿Listo? Entonces, de estas grandes formaciones en la cordillera central se forman estos abanicos, el abanico de Ibagué, pero tenemos un montón de abanicos, miren, abanicos aluviales recientes, abanicos aluviales y vallecitos, ¿m? Porque ellos forman, por ejemplo, aquí abanicos recientes, abanicos subrecientes y abanicos de glacis. Son una serie de abanicos que se forman en esta región, ¿sí? Por desprendimientos de roca, por caídas de, pequeños flujos, ¿sí? Unos más recientes, otros más viejos, a eso se refieren subrecientes, que es más viejo y más viejito, abanicos recientes que se desarrolló más recientemente. ¿Y para qué nos sirve eso? Dentro de esos paisajes. Porque resulta que cada abanico, de un abanico, si yo hago aquí un zoom, miren, me voy a parar acá en Ibagué, en el abanico de Ibagué. Entonces, yo por ahí les hice un análisis también en la parte anterior con este abanico. Un abanico, esto se puede partir en tres. ¿M? Entonces viene el abanico, las primeras rocas después de que pierde velocidad la gran avenida torrencial que viene acá con mucho lodo, rocas y unas piedras gigantes. Cuando él cambia de pendiente, porque aquí ya entra en el valle del río Magdalena, entonces las rocas más pesadas pierden energía y todo lo pesado se queda acá. Entonces ustedes hacen un hueco acá y van a encontrar rocas más grandes, unos cantos rodados bien gigantes. Y si ustedes se vienen al final del abanico, hacia el ápice del abanico, aquí van a encontrar más lodo, más, em, más arcillas, más limos, que es lo que venía flotando en el agua y quedó acá. Entonces, a pesar de que la formación es un abanico, ¿sí? Su conformación propia también cambia. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tenerlo. Entonces, un abanico de formación aluvial, es un abanico diluvial, es un abanico antiguo, es un abanico coluvial. Miren, aquí tengo abanico coluvial. Un abanico coluvial es que es un abanico que se formó por un desprendimiento de tierra. Se formó así un abanico en desprendimiento. Pero bueno, eso es clase de geomorfología. Yo lo que quiero que entiendan es que todas estas propiedades afectan en la expresión biológica. Todo afecta en la expresión biológica. Seguramente aquí tengo un drenaje mucho más alto y aquí es más impermeable el suelo. Al ser el suelo más impermeable, probablemente se puede que se inunde más, que mantenga mejor la humedad, que mantenga mejor retenido en zonas, en condiciones secas. Mientras que aquí tenía los cantos rodados más grandes, entonces mi contenido de humedad en estos suelos va a ser menor, el agua se infiltra más rápido, se pierde mayor la humedad. Entonces para mí va a ser difícil tener bosques altos acá, porque aquí mientras que tengo la humedad, porque tengo arcillas, más contenido de arcillas, acá tengo más rocas, entonces aquí se me va más rápido la humedad del suelo. Entonces vean qué interesante. ¿Listo? Yo les voy dando tips ahí para que analicemos. Entonces voy a quitar un poquito de eso en el Parque Nacional. Listo. Entonces volvamos. Pero volvamos a la presentación. ¿Sí? Entonces yo más adelante les explico eso. Les digo, miren, estos son ecosistemas, aquí están los grandes paisajes. ¿M? Entonces aquí le dicen a uno, mira, usted tiene altiplanicies, lomeríos, macizos, montañas, peniplanicies, piedemonte, valles. Entonces acá yo más o menos se los pongo con los principales. Entonces miren, los valles, como el del río Magdalena, las planicies. Entonces fíjense, esto es de Zinc. ¿Se acuerdan del autor que mencionamos ahorita por acá? Miren, los Zinc, 2012 es su último libro.
Esta gráfica es de Zinc, 1980. ¿Listo? El 3, por ejemplo, altiplanicies, ¿sí? Como mesetas. El 4, el piedemonte. ¿Mm? Quinto, el lomerío, que son estas formaciones denudacionales en donde el efecto, eso está aquí en los bordes. ¿Mm? Estos lomeríos verdes, mírenlos acá. Verde, verde clarito, vean los bordes, en los bordes, en los bordes, en los bordes. Todo esto lo medí porque son procesos que están en denudación, es decir, el efecto climático está generando esas formaciones y llevan mucho tiempo ahí y se ven así como tiene una formación como de riñón, de arriñonado. Y 6, la montaña. Entonces aquí tengo la gran paisaje. Entonces son los grandes paisajes. Si seguimos, entonces aquí yo les hago un resumen de los relieves que están metidos dentro de esos paisajes. Entonces aquí también tengo valles y vallecitos. Tengo colinas que están dentro de esos lomeríos que vimos hace un rato. Tengo las mesetas, tengo unas cordilleras, las sierras, las llanuras de inundación, las llanuras aluviales, ¿sí? Y yo les pongo acá lomas y colinas porque estos paisajes de lomas y colinas que ustedes están viendo en la parte inferior, lomas y colinas, es de lo más, de las geoformas más comunes. ¿Listo? Es difícil caminar acá, pues ustedes van al Magdalena Medio, esto está lleno de lomas y lomerías, van por acá al llano, y esto no es totalmente plano, o sea, ustedes van a encontrar elementos así en muchos de sus recorridos. Espero que los puedan visitar. ¿Listo? Sigamos. Entonces acá yo ya les paso al concepto, ese es el concepto, hasta ahí llega la geomorfología, en hacer una gran estructura de elementos, una estructura más específica, y dentro de estas estructuras de geomorfología se forman suelos independientes, como el ejemplo que les acabo de dar del, de las condiciones formadoras de suelos y de los cambios de suelos en el, por ejemplo, en el abanico de Ibagué. ¿Listo? Entonces ahora dentro de ellos voy a tratar de mirar esas formaciones de suelo, cuáles fueron. Y el concepto que utilizan de suelos, ¿sí? El concepto que utilizan de suelos es el ambiente edafogenético, ¿sí? Es el ambiente edafogenético, mírenlo acá, ambiente edafogenético, que es una mezcla entre esa geomorfología, entre la litología, entre el clima, entonces miren los procesos térmicos, las presiones de humedad, los materiales desde el punto de vista geológico, el tipo de relieve y el paisaje, esa geomorfología se mezcla y encuentra los ambientes edafogenéticos. Entonces es muy interesante, ustedes van a encontrar los ambientes edafogenéticos en el mapa de ecosistemas numerados, ¿sí? Porque esto era pues muy complejo de copiar, entonces le dieron una codificación, 1, 2, 3 tal, 18, y pueden encontrar de a 2, o sea, 1 y 4, 1 y 6, 1 y 7, ya lo vemos. ¿Y qué me está diciendo eso? Mire, de una manera muy sencilla. Suelos con condiciones acuíacas, ¿sí? O sea, drenaje pobre, o sea, que se inunda, ¿sí? Suelos dominados por la presencia de materiales orgánicos, cistosoles, suelos muy arenosos, ¿sí? Samens o pesamens es como el género del suelo, que tiene muchas arenas. Suelos con arcillas expandibles, que son normalmente los vertisoles. Estos suelos expandibles con vertisoles son los que normalmente se agrietan. Y uno los ve como cuando llega la temporada de sequía y se empieza a secar y se cuartea. Eso es una propiedad fuerte de los vertisoles. Suelos salinos, suelos calónicos, ¿verdad? Tal. Suelos cauliníticos del bosque húmedo tropical de la Amazonía. Estos suelos cauliníticos los resalto porque son bien importantes porque son estos que están acá y tienen propiedades. Quiero que busquen y si, pues busquen por curiosidad que es un suelo caulinítico. Les voy a dejar un link de este suelo caulinítico para los curiosos. ¿Listo? Para los curiosos. ¿Qué significa? Y por qué cuando yo les hablo de la Amazonía, que son pobres y que son difíciles de recuperar. ¿Listo? Tiene que ver con eso. Entonces, estos ambientes edafogenéticos, sí, vamos a mirarlos en el mapa, vamos a ponerlo en el mapa espacial. Entonces, miren, ustedes tienen el paisaje, tienen los relieves, que son los que acabamos de ver, tienen los tipos de suelos. ¿M? Entonces, aquí los invito yo, miren, cuando ustedes miren estos suelos, yo sé que ustedes me hacen un mapa. O sea, ustedes me hacen un mapa. ¿Y qué es una figura cartográfica? ¿Mm? Que realmente van a ser una figura cartográfica. Por ejemplo, yo voy a coger esta parte del Magdalena Medio. Entonces, ¿qué esperaría yo de una figura cartográfica? Que ustedes, por ejemplo, configuren la página en ArcGIS, que es lo que mejor manejan, o en QGIS si quieren hacerlo. Entonces van a la configuración de páginas y salidas gráficas. Entonces, que sea de tamaño carta. A esto le van a agregar acá la ventana cartográfica, miren. Acá entonces yo le voy a hacer una leyenda. Tin, está quedando, está bonito. A esto le voy a hacer por acá, por ejemplo, yo como haría esta ventana cartográfica. Entonces este sería mi norte, ¿listo? Aquí yo le hago una escala gráfica, tan.
Tan, esta es mi escala gráfica. Por ejemplo, yo aquí pondría la leyenda. ¿Sí? Esta sería mi... No, convenciones primero. Convenciones. Me imagino que ustedes ya saben qué son las convenciones. Ay, convenciones, dejémoslo un poquito más abajo. Convenciones. Mi leyenda. ¿Listo? Entonces acá en convenciones que van, ¿no? Drenajes, ríos. ¿Listo? Entonces acá van drenajes, vías, límites municipales, límites administrativos, em, ¿qué les puedo decir yo? Más caminos, tal. Y en leyenda, el mapa específico. Entonces acá en leyenda sí iría, por ejemplo, eh, si estoy haciendo este mapa, este es el de relieve. Entonces los relieves que yo encuentro dentro de mi área, ¿no? Porque esto le hacen un clip. Entonces dentro de mi área encontré tres relieves. Entonces los tres relieves. Y esto es una figura cartográfica en donde seguramente aquí adentro tengo, voy a hacerlo más grueso. Tengo mi área de estudio, entonces yo cogí mi Valle del Magdalena, entonces esta es mi área de estudio, tan, 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 le hice un clic y entonces salen acá, ¿listo? Y que esto entonces, ustedes que son muy juiciosos, entonces esto tiene una grilla cartográfica, tan, tan, tan. Miren, acabo de hacerme un mapita. Por supuesto, ustedes no lo hacen así, ¿no? Esta es mi expresión rápida de cómo se hace un mapa utilizando un tablero, pues suponiendo que este es mi tablero. Pero esto lo hacen bien bonito en las salidas gráficas de los layouts de QGIS, de ArcGIS, tal. Entonces, miren, por ejemplo, o esta norte lo pueden poner aquí arriba también, pues ya es decisión de ustedes, miren. Tan, tan. Lo sacan de acá, aquí pueden poner la proyección, bueno, todo lo que lleva un mapita pero en función, ¿qué nos lleva este mapa? Ojo, porque es una figura cartográfica, o sea, es una figura que va dentro del documento, sino que es cartográfica. Lleva escala, porque la escala me permite a mí ubicarme en los tamaños acá, pero no lleva escala numérica, porque la escala numérica nunca se va a cambiar. Ustedes mueven esto y le quitan el zoom y la escala numérica cambió y no es la escala real que cuando ustedes meten la figura dentro de un documento. ¿Listo? Esto es una escala cartográfica. Ahí para que los que no sabían vayan aprendiendo. Bien, entonces sigamos. Entonces seguimos con los ambientes edafogenéticos. Entonces estos ambientes edafogenéticos, si ustedes se dan cuenta, la mezcla, es el resultado de mezclar clima, paisaje, relieve y suelos. Y yo tengo esos ambientes edafogenéticos que sí me dicen mucho. Entonces, por ejemplo, este ambiente edafogenético acá. Y aquí está la descripción de este ambiente edafogenético. ¿Listo? Entonces, miren, uno, condiciones acuícolas, o sea, es mal drenado, y materiales arenosos, o sea, tiene de los dos. Puede tener muchas arcillas porque dice acuico, o sea, es mal drenado. Y también tiene materiales arenosos, está ahí mezclado. O acá, condiciones acuícolas, mal drenaje, mal drenaje, mal drenaje. Sí, seguramente se inunda cuando llueve, si se desborda un río. Si ustedes quieren saber más del tema, busquen este tipo de suelos. O sea, yo hago un ejercicio que a mí me gusta mucho. ¿M? Entonces yo voy a buscar Fluaquentic Endoaquets. Entonces yo vengo acá, ¿cierto? Hablo Google y digo, voy a buscar el suelo Fluaquentic, Quentic Endoquests, miren, me salió de una. ¡Ey! ¿Qué es esto? Entonces, uy, aquí sale la discriminación taxonómica en el Humboldt. Taxonomía y clasificación de suelos, de donde se inventaron la metodología de clasificación de suelos, ¿cierto? Del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces, ustedes pueden abrir un elemento como estos si se quieren indagar qué es esto. Y lo buscan, y buscan sus propiedades. Entonces, no sé, abramos este también. A ver qué nos dice el Humboldt. Miren, discriminación conceptual y taxonómica de los suelos hidromórficos al interior de los complejos de humedales. Esto tiene que ver con los humedales. Miren, ustedes solo con buscar el nombre, entonces, estos son los suelos que seguramente se inundan porque están debajo de los humedales. ¿M? Entonces, ustedes buscan acá unidades de suelo. Por acá está, deben estar estos de acá. ¿Y a qué hace referencia? Y entonces ustedes lo estudian mejor y van a entender el contexto, recuerden el contexto, el contexto. ¿Listo? Pues no me quiero quedar ahí porque se me alarga mucho la sesión. Entonces, yo les doy aquí tips. ¿M? Y fíjense que aquí yo tengo son todos los insumos. También tengo los resultados como tengo los insumos que me llevaron a esos resultados. Por eso este shape me parece tan genial.
Sí, es un elemento síntesis ecológico genial. Mezclan elementos físicos que me permiten ver expresiones biológicas a través de todo el país. Es un ejercicio muy, muy bueno. ¿Listo? Entonces búsquenlo ahí. Eso es lo que finalmente llegamos a hacer con la geopedología. Determinar cómo a partir de grandes estructuras, de paisaje de montaña, después del relieve, y después del relieve pasamos a los suelos, y yo mezclo los suelos, incluso hasta tengo la clasificación de suelos, llego a unos ambientes edafogenéticos que me dan condiciones muy específicas que me permiten analizar. Entonces, por ejemplo, yo que analizo una condición acuícola de mal drenaje y que ya vi que seguramente se inunda y que son zonas de humedales, exacto. Entonces, son zonas húmedas, son zonas de humedales que están ligados al régimen hídrico, que están ligados al régimen hidrológico de mi región. Solo con saber esas propiedades yo ya sé cómo va a ser mi vegetación, que no tiene vegetación, o que tiene vegetación solo sobre los cuerpos de agua. ¿Sí? ¿Sí ven cómo funciona tanto el contexto? Por eso me gusta mucho eso. Listo. Entonces, después de eso, vamos a volver acá. En esta presentación, yo llego hasta acá, y acá les dejo estos elementos que ustedes ven acá, si son curiosos, si alguien me pregunta, espero que alguien me pregunte de pronto la próxima clase, son elementos que les dejé acá. Estos son anaglifos. Estos son elementos que se ven en 3D con gafas de 3D. ¿Cuáles son las gafas de 3D? Las de tienen un ojo rojo y un ojo azul. Si ustedes quieren ver estos elementos, véanlos. Están hechos para eso. Pueden hacer incluso las gafas con papel celofán. Busquen en YouTube cómo hacerlo. Este es el Galeras. Listo. Este es el Meta. Esta es la Sierra Nevada y esto es Colombia. Y pueden ver el relieve. Esto lo hice con Google Earth. ¿Listo? Y con software específicos, pero lo hice con Google Earth. Para los que son curiosos, porque quería mostrarles grandes estructuras que tienen que ver con estos ambientes edafogenéticos. ¿Listo? Entonces sigamos acá. Ya vimos la geopedología. Lean cada uno de los elementos. Entonces, miren, ya saben qué son los paisajes, qué son los generales. Ya saben qué son los relieves, que son más específicos. ¿Listo? Que después de eso decidimos pasar, mezclar los suelos. ¿Sí? Y si mezclamos los suelos con las provincias de humedad, los pisos térmicos, que básicamente es el clima, el material parental, el tipo de relieve del paisaje, para obtener los ambientes edafogenéticos, que son estos que son los que se encuentran en el shape, y la explicación de esos ambientes edafogenéticos. ¿Sí? Entonces acá, ambientes edafogenéticos, biomas de los ecosistemas. Entonces ya vamos a pasar para allá. Entonces, ambientes edafogenéticos, fíjense acá. Ecosistema de bosque seco. El ambiente edafogenético, o sea, el suelo es la expresión biológica, es como el mayor determinante físico para una expresión biológica, ¿listo? Entonces tengo aquí que este ambiente, ahí tengo ambientes edafogenéticos para ecosistemas de bosque seco, para ecosistemas de sabana, para ecosistemas acuáticos, para ecosistemas de páramo, para ecosistemas sobre afloramientos rocosos y ecosistemas de aridez extrema. Súper interesante, ¿no? Este se vuelve un elemento bien clave en la expresión condicionante de la expresión biológica. ¿Listo? Entonces quiero que lo lean ahí, cómo la incorporan. Esto es pues ya técnico, que vamos a encontrar mezclas, ¿sí? Uno y cinco, suelo en condiciones acuícolas y sales. O sea, si son acuícolas que tienen mal drenaje y sales, entonces serán las ciénagas, ¿cierto? En la costa. Miren cómo uno se va guiando hacia donde solo con leer los términos. Encontramos todas estas relaciones. ¿Ustedes qué van a hacer? Pues por supuesto no las van a explicar todas. Hacen el clip de la área, el mapita que mostramos ahorita que les acabo de hacer, y pues si les salieron tres, pues tres. Si les salieron más, pues más, no importa. Como están mezclándolas entre ellas, pues salen un montón de mezclas, que es lo que ustedes encuentran acá. ¿Listo? Ahora sí, coberturas de la Tierra. Y es que la cobertura de la Tierra es la medición, ojo, es la medición directa de esa expresión biológica. ¿Sí? Entonces yo aquí saqué condiciones genéticas, unas relaciones. Estudié el clima más arriba, le metí geomorfología, yo a esto le metí de todo, le metí geomorfología, le metí en geomorfología le metí relieve, paisajes primero, después relieve, después los suelos, después de esas condiciones de suelo los mezclé y saqué condiciones edafogenéticas específicas, tal, para después poder revisar cuál fue la expresión biológica eh, natural y artificial, bien importante. Entonces acá meten cuatro elementos, cinco elementos bien importantes. Entonces, territorios artificializados, que los dejaron genéricos.
Territorios agrícolas. Y es que los territorios agrícolas, y los van a encontrar a través del mapa, pueden ser pastos con elementos naturales. Pueden ser cultivos de maíz con bosques de galería, ¿sí? Entonces, permiten hacer esas consociaciones y asociaciones, ¿sí? Bosques y áreas seminatoriales. Entonces, en bosques hay áreas naturales y meten los bosques de grandes estructuras y las áreas seminaturales también. Entonces, tipo boscoso, arbustivo, herbáceo. ¿Listo? Y entonces seminaturales, afloramientos rocosos, arenales, suelos desnudos, ¿sí? Que son áreas seminaturales. Por supuesto, las áreas húmedas y las superficies de agua, que estas superficies de agua son elementos, son los cuerpos de agua que están ubicados en el continente. ¿Listo? Para que usted lo vean. Entonces, aquí agruparon de a cuatro, tal. Pero esto sí ya lo tenemos, entonces aquí vamos a poder tener la expresión biológica bien interesante. Entonces, por ejemplo, agrupación para la unidad 2 territorios agrícolas. Entonces, lo que yo les decía, miren, cultivos transitorios, agrupa cultivos transitorios diferentes y papas de arroz. Tengo arroz puro, tengo papa pura, cultivos permanentes, caña, plátano, café. ¿Por qué? ¿Y por qué dejaron esto? Y como que no solo los elementos naturales, porque resulta que hay condicionados a esos suelos, condicionados a esos elementos, esos factores geopedológicos que acabamos de ver, a ese clima. ¿M? Nuestras actividades humanas han sido tan grandes que ya tenemos prácticamente ecosistemas de café. O sea, se puede llegar a esa palabra. ¿Por qué? Porque en el café, a pesar de ser un monocultivo, ya se han establecido, por ejemplo, especies de insectos, especies de aves que se han adaptado al café. ¿M? Y que tienen esa relación horizontal. Las aves es una de las mejores expresiones de relación horizontal que vimos en la primera parte de esta sesión. ¿Por qué? Yo puedo tener, voy a hacerlo aquí rápido, ¿sí? Para no demorarme más, que nos falta un pedazo. Si esto es café y en este lado tengo bosque natural, el movimiento horizontal, ¿cuál sería? Resulta que nuestras aves pueden moverse a nuestros cafetales, ¿sí? Y viceversa. Y miren que tiene un movimiento horizontal. Y aquí tengo unos suelos, tengo una hidrología, tengo una hidrogeología, una roca madre, tengo unos efectos de precipitación que me pueden caer igual sobre las dos áreas. Y estos dos ecosistemas diferenciados en elementos biológicos diferentes pueden tener relación incluso con aves. Un ejemplito ahí sencillo de esa relación horizontal. Con respecto a los elementos naturales, entonces, ojo, cuando ustedes hagan su mapa pueden decir lo siguiente, miren, yo tengo territorios agrícolas que son expresiones biológicas, porque si una caña está viva, un plátano está vivo, son expresiones biológicas, pero son actividades humanas, ¿sí? Que nosotros hemos empezado a manejar. Y también tengo mis elementos naturales y seminaturales. Entonces, que tengo aquí los bosques densos altos, bajos, abiertos. ¿Qué quitaron de acá? Y es importante, las áreas inundables. ¿Listo? Entonces, porque ustedes en la metodología de Corin Lancover pueden ir, por ejemplo, al Amazonas y buscarlo. En Corin Lancover unos 100.000 para Colombia, que eso es otro shape. ¿Listo? Que sí es el de cobertura Corin Lancover para Colombia. Y si ustedes van y lo buscan, entonces van a encontrar bosque denso alto no inundable y a bosque denso alto inundable, porque en el Amazonas y en las zonas de bosque húmedo tropical se diferencian de esa manera, porque tienen consecuencias. Aquí no, aquí simplemente dejamos bosque denso alto, bosque denso bajo, bosque abierto alto, bosque abierto bajo, ¿listo? Y las diferentes estructuras que me permiten, estas son estructuras fisionómicas de los bosques, ¿no? Esta clasificación, para los que no recuerdan, Corin Lancover está desarrollado, entonces bosque denso alto, entonces son unos bosques que son altos, por encima de los 15 metros, y densos es que sus copas se tocan y no permiten la entrada de tanta luz. Normalmente estos bosques son bosques clímax, entonces pues yo aquí tengo estratificación, tengo unas especies que viven aquí abajo, tengo otras que viven acá. ¿M? Bosque denso bajo, entonces esto mismo, pero por debajo de 15 metros. Bosque abierto alto, entonces son elementos boscosos, pero separados. ¿M? Separados, en donde yo incluso aquí también tengo algunos individuos, no son tantos, pero yo puedo verlos desde una imagen. ¿Listo? Entonces miren que esto es la estructura de cómo se compone por diferentes poblaciones la vegetación o la cobertura vegetal. Por eso esto hace referencia a cobertura vegetal, estructura fisionómica. ¿Listo? Y de cómo está la organización espacial entre ellos. Esto no hace nada, aquí no me están hablando de especies, de qué especies son buenas, si son maderables o no son maderables, si tienes tú una alta biodiversidad o baja diversidad, no, solo estructura. ¿Listo? Eso es Corin Lancover.
su estructura básica. Y ellos meten estos elementos, vienen con Inland Cover, unidad 4, unidades 4 que la dejaron que son sedimentos expuestos, salitral, pantanos costeros, vegetación acuática, turberas. Agrupación para las clases de superficie de agua, ríos, 50 metros, que significa que el cauce, el ancho del río tenga 50 metros. El Magdalena mide más de 50 metros. Lagunas, lagos, canales y cuervos, porque eso está a unos 100.000, ¿no? Y agrupación para ecosistemas costeros, ya para el mapa de ecosistemas. Entonces, lagunas, bosques, manglares, manglares y playas. Este es para humedales, áreas húmedas. Entonces, fíjense cuál fue la división y así lo metimos para poder ver la expresión biológica. ¿Sí? La expresión biológica vegetal. Ojo, expresión biológica vegetal, flora. Aquí estamos viendo flora. Listo. Entonces, aquí se pone muy interesante y entonces aquí hacemos un análisis de los agroecosistemas, algo que les acabo de hablar que tiene que ver mucho con esta primera aporte. Sí, perdón, así esta primera parte. Territorios artificializados, territorios agrícolas, perdón. Entonces, caña, plátano. Sí, porque se han vuelto agroecosistemas y hacen parte de nuestro sistema. Entonces, aquí miran cómo los meten, hablan de lo que les estoy diciendo, que esas especies son biológicas, nosotros las adaptamos, las metimos. La caña de azúcar allá en el valle, entonces la metimos, se produce un montón, pero pues se ha generado ecosistemas entre ese agro. ¿No? Y aquí entonces vamos a entrar a un elemento que se llaman las unidades bióticas. Y esto fue entre las variables que yo les mencioné allá arriba, ¿cierto? Entre la primera conceptualización que la que arrancamos esta sesión. Esto fue una de las cosas más interesantes, ¿sí? Y esto tiene que ver, ojo, se los voy a anotar acá. Estas unidades bióticas, ¿sí? Estas unidades bióticas tienen que ver con fauna. Ojo, fauna. Y esto es la incorporación del elemento de la expresión biológica, pero de fauna. Y lo que pasa es que la fauna es muy especial porque ya se comporta de otra manera. O más bien tiene la posibilidad de adaptarse y de expresarse de otras maneras. Sería mejor la explicación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la fauna? ¿Listo? Entonces, o cómo lo ingresaron en el sistema, que es lo interesante. A ver acá. Entonces, la fauna, igual, toman unos factores abióticos, miren, clima, pedología, geopedología, lo que estamos hablando allá arriba. Pero acá entran otros elementos bien interesantes y es factores evolutivos. ¿Qué es un factor evolutivo? Y es que resulta que estos elementos, a diferente de la flora, se mueven. Entonces tiene una dispersión. Hay barreras geográficas. ¿Qué es una barrera geográfica? Una barrera geográfica puede ser una montaña. ¿M? ¿Cómo pasa los colibríes a este lado? ¿Sí? Si aquí esto está tan frío que no pueden pasar y no lo pueden bordear porque está muy caliente y realmente su franjita es esta. Entonces tienen ahí una barrera geográfica. ¿M? Y factores bióticos, o sea, entre ellos la competencia entre ellos. ¿Listo? Y aquí entonces evaluaron la presencia de especies. Yo se los voy a explicar porque quiero que lo entiendan, ¿sí? Porque me parece muy interesante. Y utilizaron la diversidad beta como herramienta para la delimitación de ecosistemas. Entonces, el concepto de diversidad beta evalúa la variación en la composición taxonómica entre unidades de muestreo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la diversidad beta? Yo se los voy a resumir acá. La diversidad beta es lo siguiente. Entonces yo voy a hacerlo en verde, porque voy a rayarlo acá. Voy a rayar a una parte, a cada parte de este tablero, pues. Entonces resulta que yo estoy acá en la cordillera central y acá estoy en la cordillera oriental. Y entonces yo acá hago unos muestreos, algunos muestreos. Hago aquí otro muestreo. Y en ese estudio de acá hago otro muestreo, y aquí hago otro muestreo, y aquí hago otro muestreo. Entonces acá colecté unos bichitos, acá conecté otros bichitos de muchas especies. Entonces acá encontré, no sé, 25, 20, con letras, 25, 25 especies. ¿M? Y acá encontré 45 especies. ¿Sí? De los muestreos. Entonces, ¿qué hace la diversidad beta? Ella calcula la diferencia entre este muestreo y entre este muestreo. Y me dice con unos índices y unos indicadores. Si quieren los podemos ver o vamos a ver. De hecho, vamos a hacer un análisis de eso con GIS. Entonces, aquí encontré unas diferencias y aquí encontré otras diferencias y dice, oye, yo quiero analizar eso porque fue así. Y las compara. Entonces, yo voy a comparar esto con esto.
Claro, las metodologías, hay unos principios para eso, ¿no? El muestreo estadístico tiene que ser similar, la metodología tiene que ser similar, y entonces acá yo entiendo la diversidad beta como la diferencia entre diversidades. Si esto es muy diferente a esto, puede ser porque sean zonas muy diferentes, ¿no? Porque este páramo es diferente a este páramo. ¿Sí? Entonces su composición, y son los dos páramos, o sea, tienen los dos ecosistemas, es frío, es húmedo, en los dos pueden haber frailejón, pero aquí encontré más insectos y aquí encontré menos insectos, ¿sí? Entonces esto se empieza a comportar como un elemento biótico totalmente diferente, ¿no? Entonces esto fue muy interesante con lo que plantean ellos. Entonces ellos nos dicen, vea, ¿qué hicimos nosotros? Verificamos los registros biológicos que había en el país, desde el punto de vista de bases internacionales y locales. Análisis de vacío geográficos, es decir, miraron dónde no habían datos. Ustedes saben que en nuestro país es difícil, hay partes donde se puede mostrar, hay otras que no, otros porque es difícil acceder, otros porque no nos dejan acceder. ¿M? Y con base en eso se distribuyeron modelos de distribución de especies. Es decir, con base en variables físicas, climáticas, a nivel global, a nivel local, yo puedo hacer modelos de distribución de especies. Como la relación que yo les dije en clase, por ejemplo. Las grandes civilizaciones, si se han dado cuenta que casi siempre están en climas secos, uno también puede hacer estos modelos de distribución con especies. Entonces, ¿dónde están las ranas del Chocó? Entonces, yo miro las condiciones. Zonas hiperhúmedas, con coberturas altas, con coberturas densas, em, que tengan temperaturas mayores a los 24 grados centígrados, que tengan pocos vientos para que no pierdan humedad. ¿M? Si yo modelo eso en un SIC, puedo encontrar un modelo de distribución de especies. Después de eso hacen el análisis de diversidad beta, similitud en composición, análisis de agregación o constitución de especies, lo que yo les acabo de mostrar acá. ¿Qué tan parecido es esto con esto? A pesar de que tengan las mismas condiciones físicas, son iguales. Aquí llueve lo mismo, aquí llueve lo mismo, aquí la misma temperatura, aquí la misma temperatura, pero biológicamente son iguales. ¿Mm? Y hacen la elaboración de una leyenda, que básicamente lo que hacen acá está la construcción pues del SIC. Análisis de vaceos geográficos y taxonómicos, lo que les acabo de decir, donde no habían datos porque faltaban. Entonces acá, bueno, más adelante. Entonces finalmente hicieron unos modelos de distribución de especies. Y aquí es donde yo los quiero invitar. Miren. Ustedes abren, aquí dicen el enlace HTTP biomodelos Humboldt, se pueden encontrar los modelos de las especies consultadas o consultarlos. Entonces vamos a entrar y los van a mandar a este link de modelos biológicos para que ustedes vean qué se hace. Entonces, por ejemplo, veamos un modelo que ya está construido, es que no me acuerdo cómo se escribe. Monotrema era mules, no. Entonces vamos a buscar, que es lo interesante eso. Si no se acuerdan, búsquenlo. Entonces, oso de anteojos. Tan, aquí salió. El oso de anteojos es un nombre científico. Entonces ustedes lo van a encontrar aquí, mírenlo. Si era Tremarctos. Se me olvida. Tremarctos. Vamos a mirar si tiene nombre modelo. Ah, sí, tiene modelo. Tremarctos ornatus. Buscar. Listo, esperamos un momento y miren, aquí está el modelo de Tremarctos ornatus. ¿Sí? Con base en procedencia, con base en modelos, modelo validado, pueden buscarlo por fecha, ¿sí? Fíjense que esto es más bien un raster, ¿sí? Entonces esto es bien interesante porque es lo que yo les decía, miren, movámonos acá un poquito. Todos estos 2 5 10 3 acá son registros medidos en campo, avistamientos. Miren, esto es Ibagué y este es el famoso abanico que yo siempre les hablo. Si yo pico acá, entonces puedo encontrar aquí carnívora, mamalia, Tremactos ornatus. ¿Qué les quiero mostrar aquí? Latitud, longitud. Ah, pero este no tiene la altitud. Este de acá. Latitud, longitud, altitud, ver más acá. Información del registro. Aquí. Altitud de las coordenadas. Miren, 575 metros sobre el nivel del mar. Acá, en pleno abanico. Y ahora miremos acá, Parque Nacional Natural. Entonces, ver más. Y aquí dice, miren, altitud de 3.981. Estos muchachos se mueven brutalmente. Sí, con esto se hacen. Esto es un modelo de dispersión. Esto se hace con el modelo más, para los que son curiosos, el modelo más común de esto, el modelo matemático, estadístico realmente que trabaja con entropía, con otros conceptos, se llama vea, MaxEnt.
Sí, este es el modelo. Está en R, está en Python, se puede hacer en ArcGIS, se puede hacer en QGIS. Utilizaban un montón de variables bioclimáticas, humedades, temperaturas, precipitación. Por supuesto, a partir de registros vistos, ¿no? A partir de visualizaciones en campo. Ah, aquí se lo dejo. Esto me parece una herramienta muy importante a tener en cuenta. Entonces volvemos y ellos qué hicieron. ¿Mm? Entonces ellos hicieron, vean, nosotros cogimos todo lo que encontramos. Entonces acá miren, en total se generaron modelos para 5.053 especies de lo que encontramos, compuestos en un 69% de plantas, un 31% en animales. ¿Mm? Y el especie de números considerado, bueno, y a continuación se presenta el número de especies modeladas para los grupos taxonómicos y consideradas de acuerdo a mapas de expertos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Algo aquí muy rápido, ¿m? Para que ustedes se lo lleven también como conocimiento de lo que estamos estudiando y de cómo se estudia el medio natural. Se generaron 5.053 modelos, de los cuales el 69% especies vegetales y el 31% en especies de fauna. Pero aquí no está toda nuestra biodiversidad. Nuestra biodiversidad es una cosa simplemente increíble. Entonces nosotros no hemos podido medir todo nuestro país. Me voy a apoyar aquí un poquito con los biomodelos. Todo nuestro país no y no hemos medido todas las especies. Entonces, ¿qué hicieron? Venga, cogieron al que estudia, a la única persona en el mundo que estudia ranas en el Chocó. Y le dijeron, vea, usted que se la pasa estudiando ranas en el Chocó, pues no hay muchos registros porque entrar acá es muy difícil. ¿No? Entonces hagamos un mapa a partir de lo que usted ha visto, que es ese famoso mapa de expertos, de esa especie, ¿no? De solo esa rana. Y se construyeron un montón de modelos así, en función de expertos, en función de las personas expertas. Entonces están diciendo aquí número de especies para los análisis y modelación de la construcción de capa de unidades bióticas, ¿sí? Entonces, aquí, procedentes de expertos, miren. Entonces, de anfibios, de aves, de mamíferos y de reptiles. Miren, anfibios 627, 14, o sea, es un montón de mapas. 627 modelaciones, mapas por especie de expertos, 627 en anfibios, 74 en aves, en mamíferos 314, en reptiles 65. Y después de eso, ¿qué hicieron? Que es este análisis de diversidad beta, y es con la idea que les quiero dejar. Eh, Esto se hizo una grilla. ¿Te acuerdan la grilla que nosotros tanto hablábamos y que yo siempre les hago trabajar y para que vayan entendiendo? Entonces, hicieron una grilla. Me voy a apoyar en el mapa de Colombia. Entonces, voy a hacer aquí rápidamente, voy a explicarles qué hicieron. Una grilla de 10 kilómetros por 10 kilómetros. Por supuesto, es mucho más grande que esto que estoy haciendo yo. O sea, es mucho más fina, perdón, de lo que estoy haciendo yo. Voy a hacerla gruesa. Hacerla gruesa para que podamos entenderlo. Pero es de 10 kilómetros por 10 kilómetros, sobre todo el país. Entonces trazan esta grilla, por supuesto en un SICA, ¿m? Que es un ejercicio que me pareció muy interesante. Entonces distribuyeron estos modelos así, chan, 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 chan. Y lo que hicieron fue, voy a coger una grilla. Entonces voy a coger la grilla, esta que está asociada a Bogotá y Villavicencio. Entonces cogieron esta grilla, chan, chan, chan. Y yo la voy a sacar acá, sacarla acá. Entonces esto yo lo voy a dibujar acá. La voy a sacar acá aparte. Y voy a hacer la grilla acá. Entonces vamos a suponer que es esta grilla que está entre Villavicencio, Bogotá y el Meta. Entonces vamos a continuar porque tuvimos por acá un problemilla, estábamos explicándolo. Entonces voy a volver a reconstruir rápidamente esta grilla. ¿Listo? Entonces yo les dije en la continuación del video. Esto en la continuación del video. Entonces voy a borrar esto. Perdón. Voy a borrar esto acá. Entonces, continuando la explicación anterior, esto voy a hacerlo un poquito más grueso. Entonces teníamos esto acá. Y voy a hacerlo también un poquito más rápido. Entonces voy a hacer la grilla. Y escogimos la grilla de Bogotá, Villavicencio. Bueno, esta me va a quedar diferente, un poquito más gruesa para continuar. Y que no nos quede faltando este elemento que es muy importante terminar este análisis. Entonces tenemos la grilla. ¿M? Entonces yo les decía, sacamos la grilla Bogotá-Villavicencio que me quedó mucho más gruesa en esta versión, pero bueno, no importa, es para el ejercicio. Entonces yo saqué esto acá y les digo, miren, no, esta no me gusta, estábamos haciendo grillas bonitas.
bueno, decentes. Entonces vamos a terminarla bien. Entonces vamos a hacer esta grilla acá. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron todos esos modelos que yo les acabo de contar y dijeron, bueno, dentro de esta grillita, ¿cuántos modelos de estos que hicimos, incluyendo los mapas de expertos, me entraron? Entonces me entraron 25 o más, 100. ¿Eso qué quería decir? Que yo al final tenía en cada una de estas grillas, por ejemplo, acá tenía 100 especies modeladas, 50 especies acá modeladas, acá 20 especies, no, voy a poner 35 especies modeladas. Y acá fue donde calcularon la diversidad beta, es decir, compararon, que fue lo que acabo de mostrarles, compararon, vamos a cambiar acá, compararon esta cantidad de especies con esta cantidad de especies, con esta cantidad de especies, empezaron a decir, ¿esto se parece a esto se parece a esto, uy, no, difiere mucho. Eso quiere decir que, ojo, lo de siempre, puede que yo aquí tenga condiciones frías, altas, de buena humedad, aquí altas, frías, de buena humedad, pero yo aquí tengo más especies de las que tengo acá. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que la expresión de fauna cambió. ¿Sí? A pesar de que estoy en páramo, a pesar de que tengo condiciones similares, la fauna también cambia y se mueve de manera horizontal como ya vimos. Ese es el modelamiento que nos presentan acá. Voy a volverme un poco. Es el modelamiento que nos presentan acá, miren, en esta explicación. Acá. En esta explicación, entonces nos dicen, miren, a la grilla, cogimos donde van especies, hacemos un análisis jerárquico, lo distribuimos en una malla de 10 kilómetros por 10 kilómetros y logramos determinar esas zonas. Entonces, al determinar esas zonas, lograron sacar unas zonas que llamaron unidades bióticas, o sea, expresión de fauna específica, ¿m? Con base en la diversidad, y dijeron, miren, Alta Guajira, Alta Llanura, Alta Caquetá, Casanare, Catatumbo. Que cuando nos vamos al shape de ecosistemas es lo que encontramos acá hacia el final. Después de geopedología, descripción, cobertura. Entonces, aquí está mi expresión en flora, ojo, acá. Y más adelante voy a encontrar mi expresión en fauna, unidades bióticas. Y recuerden que todos estos campos que están acá, que ustedes los pueden explorar, sustrato, zona, temperatura, salida, provincia, responden a ecosistemas acuáticos, que son iguales, sino que aquí se no aplica porque solo estamos viendo ecosistemas terrestres, pues en este espacio de ventana. Entonces miren las unidades bióticas acá, vamos a ponerlas. Vamos a poner estas unidades bióticas. Entonces acá, unidades bióticas, borrar, clasificar. Listo, entonces miramos estas unidades bióticas para ver aquí. Entonces Alto Guajira, aceptar. Entonces, esta expresión que estamos pintando acá es la generalidad en expresión de la fauna. Entonces, miren cómo la fauna cambia el Magdalena hacia arriba. ¿M? Que si yo pico acá, lo veo acá, entonces voy a verificar, por ejemplo, acá, ¿qué tengo? ¿Cómo se llama? Entonces, acá me dice, esto se llama la unidad biótica de Tolima Grande. Qué interesante. Y esta que está más arriba, esta es la unidad biótica de por acá, unidad biótica de Nechi San Lucas, ¿sí? Del Valle del San Jorge, del Nechi San Lucas, que va por acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay diferentes cantidades de especies, hay diferentes modelos. Claro, no expresa la gran biodiversidad que tenemos, pero es una aproximación que es muy interesante, algo que se hizo muy interesante a partir de modelos individuales de especies. Y lo que les digo, ¿por qué no la va a expresar? Entonces, veamos más adelante qué nos trae este shape. Entonces, cuando me preguntaban en algún momento anfibios, aves, magnoliópsidos, son estos AAAD, AE, son los principales géneros encontrados. ¿Listo? Pero acá no nos vamos a quedar, mejor vamos a los números. Entonces, número de anfibios, número de aves, número de magnoliópsidos, número de mamíferos, número de reptiles. Con base en este número que tuvieron en cada teselita, en cada cuadrito, fue con el que pudieron calcular y comparar la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, no sé, prendamos anfibios, número de anfibios. Entonces voy a tratar aquí de prenderlos a ver si no son muchos porque son números. Entonces acá número de anfibios, borrar todo, clasificar. Entonces verifiquemos estos números de anfibios, a ver cómo nos da. Son tantos, entonces aceptar para mirar esas diferencias. Entonces acá está bien interesante, pues obviamente muy correlacionado con lo anterior. Entonces veamos porque aquí se forma algo bien interesante. Entonces ponemos acá y miremos la información. Entonces acá en el Tolima Grande, o lo que llamamos unidad biótica del Tolima Grande,
Miremos cuántos anfibios registraron. Número de anfibios, 22. ¿Sí? Y ahora miremos acá, en esta unidad azul oscura. Pero ahí estoy cogiendo varias unidades. En esta unidad azul oscura, listo. Que se llama Chaparral. ¿Sí? Que hace parte como del piedemonte. Y número de anfibios, 7. Es decir, encontraron más anfibios acá que acá. Entonces eso hace esa diferencia. Seguramente esta es la zona de montaña. Vamos a ver qué encontramos en la zona de montaña. Entonces esto es cordillera central. Y número de anfibios, 15. Sí, mucho mejor. Claro, no hay 15 anfibios en la zona central, ni hay 7 anfibios en la zona chaparral. Hay muchísimos más. Pero es a los modelos que hemos podido llegar modelando. Es una aproximación muy interesante. Es algo que se incluye, ¿no?, dentro del mapa de ecosistemas para tratar de recrear un poco y no dejarlo solo en lo que nos muestra la cobertura vegetal como expresión, porque la cobertura vegetal pues no se mueve, ¿sí? Entonces yo la puedo modificar y dejar quieta como en un cultivo, pero si quiero verificar la expresión biológica en fauna, que es este elemento de unidad biótica. ¿Listo? Mirando los últimos elementos, el último elemento que quiero que veamos acá, miren las unidades bióticas. Finalmente llegamos a la regionalización biogeográfica. Es que hacer una regionalización biogeográfica es pintar, ¿cierto? Cartografiar, darle un elemento geográfico a lo biológico, ¿sí? Que nosotros lo hacemos muy seguido. Entonces, solo el hecho de manejar esta información ya es biogeografía. Estamos llevando todos esos datos de campo, parcelas, avistamientos, cantos, cámaras trampa, hacer modelos, a traer modelos numéricos, hacer modelos estadísticos, hacer modelos de proyección, hacer modelos espaciales, que es finalmente lo que tiene que llegar la ecología, ese modelo numérico con un modelo espacial a que lo acompañe, a expresarlo y finalmente hacer esa regionalización. Y es en esta parte de regionalización que van a encontrar ustedes también una explicación clara sobre este primer elemento que tenemos acá, tipo de ecosistemas, gran bioma, bioma preliminar, biomas, ecosistema síntesis general y unidad sintética, ¿sí? Que vienen de grandes elementos. Léanlo, por favor, léanlo. ¿Por qué? Entonces dice aquí, se optó por una construcción de biomas y grandes biomas a partir de la información disponible, ¿sí? Que esto viene, mire, se adopta el concepto de los biomas. El concepto de los biomas no es nuestro, nosotros no lo inventamos, sino se lo inventó Walter en el 80 para clasificar todo el planeta. Con esto se clasificó todo el planeta, ¿listo? Como una área homogénea en términos biofísicos, es decir, temperaturas, suelos, lluvias y su expresión biológica. ¿Listo? Otra vez, Walter en el 80. Y ahora aquí es donde nos hablan de que hay tres grandes grandes biomas acá. El socionobioma, el zonoecotono y el pedobioma. ¿Listo? Que dentro de estos grandes biomas, entonces está el zonobioma húmedo tropical acá, el zonobioma alterno-hídrico tropical y los orobiomas del zonobioma húmedo tropical. Y que dentro de estos orobiomas vamos a encontrar el subandino, el andino, el páramo, los azonales, que dentro de los orobiomas azonales también encontramos el subandino, el andino, el pedobioma insular, el alobioma, el pedobioma, el peinobioma, el alobioma, el litobioma. Aquí están las explicaciones. Entonces, por ejemplo, el obioma, se identifican zonas con mal drenaje, con encharcamientos permanentes o con prolongados periodos de inundación. Se diferencian teniendo en cuenta los ambientes edafogenéticos uno y 2. Recuerden que ya vimos ambientes edafogenéticos con sus respectivas combinaciones. La cobertura con la corresponde a turberas, por allí ya hablamos nosotros de turberas, zonas pantanosas, siempre y cuando su paisaje sea diferente al de planicie marina. O sea, esto no hace parte de una planicie marina, estos son en zonas altas, pantanosas, con turberas. ¿Listo? A eso hace parte un alebioma, con unos elementos edafogenéticos específicos, porque normalmente lo que les dije, las condiciones ambientales edafogenéticas o las expresiones de suelo que vienen de la geomorfología, son de los mayores factores limitantes en la expresión biológica de flora y por ende como refugio y comida de mucha fauna. ¿Listo? Hidrobiomas. Y aquí ponen en general pues la esquematización que le dieron. ¿Listo? Esta es la esquematización de la metodología, de lo que ya hablamos. Y al final les quiero mostrar cómo llegaron a estas unidades de síntesis que ya lo vimos en la primera sesión que tuvimos, ¿listo? Entonces, donde perdón, tipo de ecosistema, gran bioma, bioma preliminar, biomas del instituto, ecosistemas generales, y finalmente se llega a una unidad síntesis que tiene todo eso,
reunido y explicado, unidad síntesis. ¿Listo? Muchachos, quiero que se queden con este análisis muy interesante de qué hace, es un gran ejemplo, es un gran ejemplo de lo que hace la ecología como ciencia sintética, pero no solo esta, los suelos, la geomorfología, la geografía, muchas herramientas para cuando ustedes se vean evaluación de impactos, vean una IA, vean que es un plan de manejo. Normalmente se llega a elementos síntesis. Entonces, lo que yo siempre les he dicho, hacen un diagnóstico, por ejemplo, de un plan de manejo, van a poner un tubo. Entonces, ustedes hacen un diagnóstico ambiental, la fauna, la flora, los suelos, los reúnen, crean el sistema, ponen el elemento en el que va a interactuar con ellos, que en este caso es poner una estación de tubos encima de ese sistema natural, encuentran todas esas relaciones síntesis, esas interacciones, ¿m? Y todo eso tiene que lograr ustedes comprenderlo de manera integral para hacer una medida de manejo, para hacer fichas de manejo. ¿Sí? Finalmente esto les va a ayudar, no lo vean solo así, esto es como armar un carro. Entonces, claro, hay una parte que es el motor, que es la parte motriz, otra que es la amortiguación, que es la parte que me permite equilibrar las energías del carro, el elemento estructural, que es el que me permite recibir todo, y ya viene